Hola, buenos días. Soy Raquel Guillén, soy profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. En primer lugar, quisiera dar las gracias a mi compañera y amiga, la profesora Luz Martínez, por la invitación a este Congreso Internacional. En segundo lugar, siento no poderla acompañarles de manera sincrónica, pero tenía otro compromiso presencial ineludible. No obstante, quedo a la espera de sus comentarios o preguntas en el correo electrónico raquel.guillen@uv.es. Por tanto, el objeto de mi intervención, cuyo título es La libertad informática y los derechos de la era digital, es realizar una reflexión sobre la evolución del derecho de protección de datos en los últimos 40 años. Debido a la revolución tecnológica no solo a nivel nacional, sino global, que ha cambiado nuestra sociedad, produciendo modificaciones inevitables debido al avance digital en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana: comunicación, educación, relaciones sociales, incluso aplicaciones de movilidad o de salud, como se ha visto por desgracia en los últimos 2 años debido a la COVID-19. Por ello, la necesidad de un cambio de paradigma, una visión lineal o continuista de este derecho, desde mi punto de vista, no tiene sentido. Todos sabemos que el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales se encuentran en todas las constituciones democráticas modernas. Así, en nuestro artículo 18, párrafo 4 de la Constitución española, se reconoce la limitación del uso de la informática para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de los ciudadanos. No obstante, no lleven a equivocación este reconocimiento constitucional, aunque inicialmente se discutía si la protección de datos era una rama del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 292/2000 de 30 de noviembre de dicho año, dejó claramente establecido que la protección de datos es un derecho autónomo e independiente. Asimismo, justificó dicho reconocimiento en el convenio del Consejo de Europa número 118, que reconoce el uso limitado de la informática para proteger los datos de carácter personal. Dicho reconocimiento constitucional fue desarrollado por la Ley Orgánica 5/92 de 29 de octubre, la LORDAD, posteriormente por la Ley Orgánica 15/1999, la llamada LEOPD, y su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 1720/2007, 21 de diciembre. En la actualidad, de todos es conocido que la regulación de protección de datos de carácter personal se regula en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de 27 de abril del 2016 y nuestra Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre. Aunque la actual normativa se caracteriza, en primer lugar, por ser una normativa armonizada, por ser una estrategia de Europa, esa armonización o unificación en todos los Estados miembros del derecho a la protección de datos de carácter personal, también de todos es conocido que se basa en la protección de los datos de una persona física identificada o identificable. En particular, se protegerán cuestiones como el nombre, datos de localización, datos genéticos, físicos, económicos, culturales, etc. No obstante, la actual normativa ya implica cambios de calado en la gestión que deben realizar las instituciones y organizaciones para poder cumplir con los nuevos requisitos, puesto que se caracteriza el reglamento y la ley española complementaria por la necesidad de añadir una mayor información en la hora de recabar los datos, refuerzan el consentimiento, crea la figura del DOPD, la necesidad de realizar análisis de riesgos, también por ser una responsabilidad proactiva y no reactiva, y por crear nuevos derechos como el derecho de portabilidad, el derecho al olvido o el mal llamado testamento digital. Además, el título 10 de nuestra Ley Española de Protección de Datos añade un listado de derechos digitales que son de nueva creación y que no podemos dejar al margen.
derecho a la neutralidad de Internet, al acceso universal a Internet, seguridad digital, educación digital, protección de los menores en Internet, actualización de las informaciones en los medios de comunicación digitales, derecho a la desconexión digital, temas de videovigilancia y grabación de sonidos en lugares de trabajo, derechos digitales en la negociación colectiva, etc. Como se observa, se ha creado una nueva categoría de derechos denominados derechos digitales que están destinados a proteger estos nuevos ámbitos de la vida diaria del ciudadano que hace años ni nos planteábamos. Pero junto con estos derechos digitales de los ciudadanos y la protección de los datos personales, encontramos un mare magnum de desarrollo legislativo, es decir, un entramado de normas que, desde mi punto de vista, deben ser considerados como derechos en la era digital, aunque los destinatarios de los mismos no sean solo personas físicas, sino también personas jurídicas, o no sean denominados propiamente derechos, pero creo que deben ser considerados como tales. Así encontramos, por ejemplo, el reglamento 2019/1150 de 20 de junio del 2019 sobre fomento de la equidad y transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea, cuyo objetivo principal son crear o establecer obligaciones concretas para los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando contraten con profesionales a través de condiciones generales de la contratación. También encontramos la Directiva 2019/2161 de 27 de noviembre que establece lo que se denominaría un derecho de transparencia en los resultados de búsquedas comerciales. También la Ley de Gobernanza de Datos, es decir, la propuesta de reglamento de 25 de noviembre del año 2020, su objetivo principal es ampliar la disponibilidad de datos con miras a su utilización mediante el aumento de la confianza en los intermediarios de datos y su refuerzo en el mecanismo del intercambio de los mismos dentro del conjunto de la Unión Europea. Además, también encontramos la propuesta de directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad empresarial de 23 de febrero del 2022, destinada a la protección de los derechos humanos cuando las empresas realizan actividades de riesgo que puedan dañar dichos derechos, incluyendo, dice dicha propuesta, el derecho a la protección de datos. También deben tener en cuenta, cuando hablamos de derechos digitales, la propuesta de reglamento sobre el acceso justo a los datos y su utilización de 23 de febrero del año 2022, llamada Ley de Datos, que garantizará la equidad en el entorno digital, estimulará un mercado de datos competitivos y brindará oportunidades a las empresas y hará que sean más accesibles los datos para todos. Es lo que viene a decir en la estrategia europea crear un mercado único de datos no personales. En conclusión, actualmente nadie duda que los datos sean la piedra angular de la transformación digital, puesto que afectan a todos los aspectos de la sociedad y de la economía y constituyen la base de la comercialización de los productos y servicios. No obstante, no debemos ser estrechos de miras. Ya no solo debemos hablar de protección de los datos personales, sino de los datos de manera genérica, personas físicas, personas jurídicas, instituciones públicas, y completar las obligaciones en materia de protección de datos con el reconocimiento de otros derechos que han emergido en la era digital y la revolución tecnológica, como hemos podido ver en esta pequeña intervención. Muchas gracias.